Ahora vamos a hablar o vamos a continuar hablando de la lectura. Y con frecuencia, cuando hablamos con una persona y le decimos que lea, por ejemplo, o para leer, a veces pensamos que son necesarias algunas condiciones, algunas circunstancias, algunas premisas. Y entre las premisas solemos mencionar, por ejemplo, la necesidad de un espacio, un lugar que te permita leer, pero también un silencio que no te perturbe esa lectura en ese espacio. También se dice la iluminación, cierto espacio iluminado adecuadamente para que puedas leer el libro que tenés en tus manos. La soledad, es decir, que no haya una perturbación, personas que están ahí, que te están diciendo cosas, llamando, preguntando, interrumpiendo, o la televisión, o la radio, o cualquier factor externo a vos que te impida leer el libro que tenés en tus manos o perder el hilo de la lectura que estás llevando a cabo. Y también se habla del estado de ánimo, es decir, que estoy triste, que estoy aburrido, que estoy eufórico, que estoy, no sé, molesto, etcétera, que esos estados de ánimo te pueden perturbar, interrumpir, afectar tu nivel de concentración en un texto que tenés en tus manos. Eso es cierto. Todas esas premisas son importantes y creo que es bueno que las tomemos en cuenta para que la lectura sea satisfactoria, productiva, útil y que realmente logremos asimilar al máximo el libro que tenemos en nuestras manos. Sin embargo, yo quiero insistir que esas premisas, esas condiciones o esas circunstancias que mencioné antes no son lo fundamental. Lo fundamental para una lectura, la verdad, es querer hacerla, querer leer. Es la voluntad de querer leer. Eso es lo más importante. También es fundamental la actitud. La actitud frente al libro que tenés enfrente, la actitud frente al texto en general que podés tener enfrente, la actitud de querer leer. El leer como un hábito y como una actitud, no como una situación circunstancial y ocasional, sino como una práctica cotidiana, como cuando te lavas los dientes, como cuando te bañas, como cuando comes cotidianamente. Es decir, generar esa actitud, ese hábito, esa práctica. Eso es lo fundamental. Y eso se genera a partir de la voluntad de querer hacer algo. Y también hay un elemento que es fundamental y es la necesidad. Es decir, hay que crear la necesidad. La necesidad para querer descubrir, para querer aprender, para querer curiosear, para querer divertirse a través del texto escrito. Si encontrás la necesidad, entonces la voluntad será posible, el querer será posible, la actitud será asumida y entonces a partir de eso, que es lo fundamental, podrás encontrar las mejores condiciones posibles. Porque a veces exigimos de la perfección de un espacio o de una circunstancia o de un entorno que a lo mejor no existe y no lo tenés a mano. Y entonces se convierte en el gran pretexto. Es que no leo porque mis condiciones, porque mis circunstancias, porque el ruido, porque mis hijos, porque mi esposo, porque mi familia, porque mis amigos, porque mis compañeros me interrumpen y no me dejan leer. Es decir, tenés la excusa perfecta para no hacerlo. Pero la verdad es que la razón de fondo está vinculada con que no has identificado tu necesidad real para leer, que no has identificado la satisfacción o la diversión de la lectura, que tampoco has identificado ese instrumento de la curiosidad para aprender y descubrir, y por lo tanto te falta lo que diría Frank Victor, o Victor Frank, el austríaco, psiquiatra y filósofo austríaco, de mediados del siglo XIX, en aquel libro que dice El hombre en busca del sentido. Es decir, si tenés un porqué, encontrarás el cómo. Si tenés un porqué, encontrarás el cómo. Si hay un porqué leer, vas a encontrar las posibilidades, las oportunidades para leer de manera efectiva. Entonces todo comienza con la voluntad, con el querer y con encontrar el porqué. Eso es importante. Y hay algunas expresiones populares que son muy sabias, que a veces recordamos. Por ejemplo,
aunque truene, llueva o relampaguee. Es decir, leer aunque truene, llueve o relampaguee. Cuando alguien dice, hay que hacer esto y hay que hacerlo a costa de cualquier cosa, bueno, poder leer aunque llueve, aunque truene, aunque relampaguee, se convierte en una posibilidad real. Y leer a toda costa, es decir, hay que hacer a toda costa algo cuando hay un propósito claro o una voluntad firme de hacer las cosas. Bueno, también se puede utilizar esa expresión en el leer. Y quiero referirme a un libro que me pareció muy útil y que yo quisiera mencionarlo hoy a ustedes. Es un libro escrito en París, publicado en París. Es un ensayo del año 2018, hace ya 12 años aproximadamente. Y es escrito por una escritora, antropóloga y francesa de nombre Michel Petit. Michel Petit nació en París en el año 1946 y el ensayo, el estudio, la investigación que ella hace le pone un título que me parece muy pertinente: El arte de la lectura en tiempos de crisis. Insiste que todo tiempo es bueno para leer, pero además los tiempos de crisis se vuelven en grandes oportunidades de lectura, en una necesidad profunda de lectura, en la lectura como un instrumento de sanación para reordenar y reconectar los lazos interrumpidos y afectados por una crisis personal o social. Y quiero leer unos párrafos de un texto que me parece muy bonito, digamos, y muy útil para esta reflexión que estamos compartiendo hoy. Y es un ensayo, una narración, más bien una narración escrita por el escritor y poeta nicaragüense Leonel Rugama. Rugama, poeta muy joven, nació en 1949 y murió en 1970 antes de cumplir los 21 años de edad. Este escritor tiene alguna poesía, algunos poemas muy ejemplares como La Tierra es un satélite de la Luna, por ejemplo. Y en esta ocasión yo quiero leer un texto en prosa, de los pocos textos en prosa disponibles en la brevedad de su vida, que no pudo desarrollar con amplitud su obra, que ya se vislumbraba como una obra sorprendente e impactante en la literatura hispanoamericana. Él escribió un texto que se llama Yo soy René Espronceda de la Barca. Y el texto comienza, leeré el primer párrafo y leeré después otro párrafo. En general, jamás me había resultado un acto azaroso, menos de sumo trabajo, la realización de cualquier clase de lectura, por muy compleja o laborioso que fuera. Siempre me embebía en ellas. René, ¿no sabes que exhiben hoy en el cine? René, ¿no sabes que exhiben hoy en el cine? Tenía ganas de ir, tengo tiempo de no ir. Y me dijo Silvia que es linda la película, que es conmovedora, casi no hay quien no llore. Y me dijo que es una de las mejores películas de Manrique Canal, de Grieta Pardo. También trabajan Parles Getton, Teacher Burlon y Sortija Flores. Y había sacado sabios resultados. Para esto no le importaba si llovía o tronaba, si me hablaban o no, si hacía frío o calor, y si el tiempo era seco o húmedo, si había mucho sol o mucho nublado, y si el día había amanecido metido en guaro o con un gran solazo, o si el temporal seguía o se había calmado, o se hacía una escapadita, o estábamos en un veranillo, o si venía la que se bebe con pinol o no, y había grandes remolinos como cuando el diablo anda suelto para la Semana Santa, o grande, ventolera, o brisitas tenues, o caían chaparrones, o grandes lluvias que dejaban las calles vacías, o caía granizo, o pescado, como caían antes en los llanos, también para Semana Santa. Y mi tío los iba a recoger, casi siempre caían guapotes o barbudos, como los quieran llamar. Y más adelante, en otro párrafo, el mismo autor, en el mismo texto, dice: y en la calle, el ruido de un gran camión que pasa levantando una nube de polvo, y el polvo metiéndose por todos lados y en todas las casas y ensuciando todos los muebles y mi ropa. La camisa se me llena toda de tierra en el cuello, en las mangas, en la ropa de los hipotes,
y el ruido de Argentina barriendo el polvo que aventó el camión y levantando otra nube de polvo con la escoba, y doña Joaquina con el ruido de su voz ronca diciéndole a Argentina que es mejor que barra con acerrín humedecido porque queda mejor el piso y se hace menos polvo. Y mientras decía esto, el ruido de un estornudo de doña Joaquina y luego el ruido de un estornudo de Argentina y otro estornudo de Argentina y diciendo, es que soy alérgica al polvo. Pero René, como que no siente nada cuando está leyendo. Ahí está el asunto. Si te pones a leer, si te concentras en el texto, te acomodarás a la circunstancia, al bullicio o al silencio. Nada te va a interrumpir. Vas a disfrutar el texto en las condiciones, en las limitaciones, en el tiempo, en las circunstancias que sean. De tal forma que el punto principal para leer, para querer leer, no es la perfección de las condiciones que con frecuencia no van a estar disponibles, sino la voluntad de querer leer, la actitud de leer, la necesidad de leer que te va a permitir encontrar un propósito. Y si tenés un propósito, encontrarás el cómo. Muchas gracias, amigos y amigas, y nos seguimos encontrando en este espacio virtual.